El amo bebió directamente de su pecho mientras la hacienda entera observaba en silencio. Nadie sabía que esa leche llevaba 3 días envenenándose en secreto. Cuando sus labios se separaron de ella, sonrió. Él también sonrió, sin saber que acababa de beber su propia muerte. Lo que ocurrió después nunca fue escrito en los registros oficiales, pero los esclavos lo recuerdan todo. Cuentan que su cuerpo comenzó a convulsionar antes de que pudiera soltar su copa de vino, que sus ojos se volvieron negros como la noche que ella había pasado llorando sobre el cadáver de su hijo. Esta es la historia que la colonia intentó borrar, y hoy vas a escucharla completa. En las plantaciones de Cuba colonial, el poder absoluto no conocía límites. Los amos decidían quién vivía, quién moría, quién comía y quién amamantaba a sus hijos legítimos mientras los propios morían de hambre. Pero en 1794, una esclava llamada Dominga rompió ese orden. No con gritos ni con fuego. Lo hizo con su propio cuerpo, con el único poder que le quedaba después de que le arrebataran todo. Si alguna vez te preguntaste hasta dónde puede llegar la venganza silenciosa, quédate hasta el final. Y si crees que mereces conocer las historias que los libros nunca contaron, suscríbete ahora. Porque en este canal no ocultamos nada. Dominga había llegado a la hacienda San Cristóbal con 14 años, encadenada en la bodega de un barco que olía a muerte y a sal. No recordaba el nombre de su aldea en África, pero recordaba la voz de su madre cantando bajo la luna. Esa voz era lo único que conservaba intacto después de 2 meses en el océano oscuro. Cuando la subastaron en La Habana, un hombre de ojos claros y manos grandes pagó más de lo normal. No por su fuerza, sino porque era joven y fértil. El amo de la Cruz necesitaba esclavas que pudieran parir trabajadores nuevos sin gastar en compras constantes. Dominga entendió su destino antes de que nadie se lo explicara. En la plantación, las mujeres no eran mujeres, eran herramientas reproductivas con piel. Los primeros años fueron trabajar hasta que las manos sangraran, cortar caña bajo un sol que derretía la piel, dormir en barracones donde los cuerpos se apilaban como leña humana. Dominga aprendió a no llorar, porque las lágrimas atraían castigos. Aprendió a no mirar a los ojos del amo, porque eso también los enfurecía. Aprendió que en ese infierno verde la supervivencia dependía de volverse invisible, pero también aprendió algo más oscuro, algo que las mujeres mayores le susurraban cuando el mayoral dormía, que el cuerpo de una esclava podía ser un arma si sabías cómo usarlo, que la venganza no siempre llegaba con machetes y fuego, sino con paciencia y silencio mortal. A los 18 años quedó embarazada de un esclavo llamado Tomás. Fue la única vez que Dominga sintió algo parecido a la esperanza. Imaginaba que su hijo nacería libre de alguna forma imposible, que quizás las cosas cambiarían. Pero cuando el niño nació con la piel oscura como la noche y los ojos brillantes como estrellas, el amo de la Cruz lo miró con desprecio. No valía nada para él, demasiado pequeño para trabajar durante años, demasiado débil para sobrevivir solo. El amo ordenó que Dominga volviera al campo 3 días después del parto. Su leche era necesaria en otro lugar, no para su hijo, sino para el hijo legítimo de la Cruz, un bebé blanco que había nacido la misma semana. La esposa del amo, doña Beatriz, había tenido un parto difícil. Los médicos le prohibieron amamantar porque su salud era frágil. Necesitaban una nodriza joven y sana. Eligieron a Dominga. No le preguntaron. Simplemente la llevaron a la casa grande. La sentaron en una silla de madera y pusieron al niño blanco en sus brazos. Dominga miró al bebé con ojos vacíos. Era suave, limpio, olía a flores importadas de España, nada como su propio hijo,
que lloraba de hambre en el barracón. Cuando el niño blanco succionó su pecho por primera vez, Dominga sintió que algo dentro de ella se partía. No era dolor físico, era algo peor. Era la certeza de que su cuerpo ya no le pertenecía ni siquiera en lo más íntimo. Durante semanas, alimentó al hijo del amo 3 veces al día. Mientras tanto, su propio bebé era alimentado con agua de arroz y leche de cabra cuando había. Dominga rogó permiso para amamantar a su hijo, aunque fuera una vez por día. El amo se rió en su cara. Le dijo que su leche era demasiado valiosa para desperdiciarla en un esclavito sin futuro, que debía agradecer el honor de alimentar a un niño de sangre pura. Dominga no respondió, solo asintió con la cabeza gacha, pero esa noche, en el barracón, abrazó a su hijo moribundo y sintió como algo dentro de ella dejaba de ser humano, algo más oscuro tomaba su lugar, algo que no tenía nombre en español ni en su lengua materna. El bebé de Dominga murió a los 2 meses. No hubo funeral, no hubo permiso para llorar. El mayoral le ordenó volver a la casa grande esa misma tarde porque el hijo del amo tenía hambre. Dominga caminó hacia allá con los pechos hinchados de leche que su hijo nunca volvería a beber. Cuando llegó, doña Beatriz le sonrió con amabilidad fingida y le entregó al bebé blanco. Dominga lo sostuvo, lo miró fijamente. Y por primera vez en su vida como esclava, sintió un odio tan puro que le quemaba la garganta. No era odio contra el bebé inocente, era contra el mundo que permitía que su hijo muriera mientras ella alimentaba al heredero de su torturador. Esa noche comenzó a planear. Las esclavas mayores conocían secretos que los amos jamás imaginaron. Conocían plantas que curaban y plantas que mataban. Conocían rituales que traían fortuna y rituales que convocaban desgracias. Una mujer llamada Celestina, tan vieja que nadie recordaba su edad real, le enseñó a Dominga sobre la planta de corazón negro. Crecía cerca del río, oculta entre los manglares. Sus hojas eran venenosas, pero si las masticabas en cantidades mínimas durante días, tu cuerpo absorbía el veneno lentamente, tan lentamente que no morías. Pero tu leche materna se convertía en algo distinto, algo letal. Celestina le advirtió que el proceso era irreversible, que una vez que comenzara, no podría volver atrás. Dominga no dudó ni un segundo, aceptó el precio. Durante 3 semanas masticó las hojas cada noche. El sabor era amargo como la muerte misma. Sentía cómo su lengua se entumecía y su estómago se retorcía. Pero nunca dejó de amamantar al hijo del amo. Nadie notó nada extraño. El bebé seguía tomando leche con normalidad. Dominga esperaba. Sabía que el veneno necesitaba tiempo para acumularse en su cuerpo. Necesitaba convertirse en parte de ella antes de ser parte de su leche. Mientras tanto, seguía fingiendo sumisión. Seguía agachando la cabeza. Seguía siendo la esclava perfecta. Pero por dentro ya no era Dominga. Era otra cosa. Era la madre que había perdido todo y ahora solo le quedaba un propósito oscuro y final. El amo de la cruz decidió celebrar el bautizo de su hijo con una fiesta enorme. Invitó a los hacendados vecinos, al cura del pueblo, a comerciantes importantes. Quería demostrar su poder y su linaje. La casa grande se llenó de velas, flores blancas, manteles europeos. Dominga fue obligada a vestirse con ropas limpias y estar presente durante toda la ceremonia. Su función era alimentar al bebé si lloraba de hambre frente a los invitados. Era parte del espectáculo, una demostración de control absoluto sobre la vida de sus esclavos. Dominga aceptó con la cabeza gacha, pero esa mañana había masticado el doble de hojas de corazón negro. Sabía que esa noche todo terminaría, de una forma o de otra. La ceremonia comenzó al atardecer con el sol hundiéndose detrás de los cañaverales como una herida abierta en el cielo.
Los invitados llegaban en carretas elegantes. Sus ropas brillantes contrastaban con el barro y la miseria que rodeaba la hacienda. Dominga estaba de pie junto a la pared del salón principal, invisible como siempre. Su presencia solo importaba cuando el bebé necesitaba alimento. El cura bendijo al niño con agua traída desde España, pronunciando palabras en latín que sonaban huecas en medio de tanto sufrimiento callado. El amo de la cruz sonreía como si fuera un rey. Doña Beatriz sostenía al bebé con orgullo maternal. Nadie miraba a Dominga, nadie imaginaba que en sus venas corría algo más oscuro que la sangre. El banquete fue obsceno. Mesas repletas de jamones, frutas importadas, vinos europeos, dulces que la mayoría de los esclavos jamás probarían en toda su vida. Los invitados comían y reían, mientras afuera en los barracones otros seres humanos dormían sobre tierra húmeda con el estómago vacío. Dominga observaba todo desde su rincón. No sentía ira visible, sentía algo más frío, algo parecido a la certeza de que lo que iba a ocurrir era inevitable como la muerte misma. El bebé comenzó a llorar cerca de las 9 de la noche. Doña Beatriz miró hacia Dominga con impaciencia. Era hora de cumplir su función. Dominga se acercó lentamente, tomó al niño en brazos y se sentó en una silla apartada. Todos volvieron a ignorarla. Eran expertos en no ver. Pero el amo de la cruz estaba borracho y expansivo esa noche. Quería demostrar algo más que su riqueza. Quería demostrar su poder absoluto sobre la vida de sus esclavos. Se acercó a Dominga con una copa de vino en la mano y una sonrisa torcida. Le ordenó que se pusiera de pie, que alimentara al niño frente a todos los invitados, que mostrara cómo una esclava sumisa servía a la sangre pura de su amo. Dominga obedeció sin decir palabra. Se desabrochó la blusa lentamente. Su pecho quedó expuesto ante la multitud. Algunos invitados rieron incómodos. Otros miraron con curiosidad morbosa. Doña Beatriz apartó la vista con vergüenza fingida. El amo seguía sonriendo. No sabía que estaba ordenando su propia ejecución pública. El bebé comenzó a amamantar. El salón se llenó de un silencio extraño, como si algo invisible hubiera cambiado en el aire. Dominga miraba fijamente al amo mientras el niño bebía de su pecho. Sus ojos ya no eran los de una esclava asustada. Eran los ojos de alguien que había cruzado un límite del que no se regresa. El amo sintió algo raro en esa mirada, un escalofrío que no debería existir en alguien tan dominado. Pero estaba demasiado borracho para entenderlo, demasiado seguro de su impunidad. Dio un paso hacia Dominga y con voz alta dijo algo que selló su destino para siempre. Dijo que si su leche era tan buena para su hijo, quizás él también debería probarla. Los invitados rieron nerviosos. Doña Beatriz protestó débilmente. Él la ignoró. Se acercó más. Y entonces ocurrió lo impensable. El amo de la cruz apartó al bebé de los brazos de Dominga. Lo entregó a una sirvienta cercana, y él mismo se inclinó hacia el pecho de Dominga. Bebió directamente de ella como si fuera una broma grotesca para entretener a sus invitados. El salón estalló en risas incómodas y exclamaciones de sorpresa. Algunos aplaudieron la osadía, otros miraron horrorizados. Dominga no se movió, no dijo nada. Solo sintió como el veneno que había estado acumulando durante semanas finalmente salía de su cuerpo y entraba en el cuerpo de su torturador. Cuando el amo se separó de ella limpiándose la boca con una sonrisa, Dominga supo que todo había terminado. El resto era solo esperar. La muerte ya estaba adentro de él. El amo volvió a la mesa principal riendo. Sirvió más vino. Brindó por su hijo y por su poder. Nadie notó que su mano temblaba ligeramente al sostener la copa. Nadie vio que su rostro comenzaba a palidecer bajo la luz de las velas. Pasaron 10 minutos, 15.
Dominga permaneció inmóvil en su rincón, abrazando nuevamente al bebé que seguía alimentándose sin saber nada. El amo comenzó a toser. Primero fue una tos seca, casi imperceptible. Luego se volvió violenta. Escupió vino sobre el mantel blanco. Los invitados dejaron de reír. Doña Beatriz se puso de pie, alarmada. El amo intentó decir algo, pero las palabras no salían. Solo salía espuma blanca de sus labios. Sus ojos se abrieron enormes, inyectados de terror puro. El cuerpo del amo comenzó a convulsionar. Cayó de la silla golpeando el suelo de madera con un ruido sordo que silenció toda la fiesta. Los invitados gritaron. Algunos corrieron hacia él, otros retrocedieron horrorizados. Doña Beatriz sollozaba pidiendo ayuda. El cura comenzó a rezar en latín con voz temblorosa. Pero nadie miraba a Dominga. Nadie conectó lo que había ocurrido minutos antes con lo que estaba ocurriendo ahora. Ella seguía sentada en su rincón, meciéndose suavemente mientras el bebé dormía en sus brazos. Su rostro no mostraba emoción alguna. No había triunfo, no había miedo, solo había una calma absoluta, la calma de quien ha cumplido un propósito más grande que la vida misma. El amo murió en el suelo de su propia casa entre vómitos negros y convulsiones que duraron casi media hora. Los médicos llegaron demasiado tarde. No entendieron qué había matado al amo de la cruz. Hablaron de apoplejía, de algún mal del corazón, de castigo divino por sus excesos. Nadie mencionó la leche, nadie sospechó de la esclava silenciosa que había estado presente todo el tiempo. Dominga fue llevada de regreso al barracón esa misma noche. El bebé fue entregado a otra nodriza al día siguiente. La hacienda entró en luto oficial, pero en los barracones las esclavas no lloraron. Pasaban junto a Dominga con respeto nuevo en sus ojos. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabían. Sabían que algo imposible había ocurrido, que el orden había sido roto desde adentro, que una mujer sin poder había encontrado la forma de destruir a quien parecía invencible. La viuda Beatriz intentó mantener el control de la hacienda durante meses, pero todo comenzó a desmoronarse. Los esclavos ya no obedecían con la misma sumisión. El mayoral notaba miradas diferentes. Había algo en el aire que no existía antes. Un tipo de resistencia silenciosa que no podía castigarse porque no se manifestaba en acciones concretas. Simplemente estaba ahí, como un veneno invisible que se había extendido más allá del cuerpo del amo muerto. Dominga nunca habló de lo que había hecho, nunca confesó, nunca alardeó, siguió trabajando como siempre. Pero algo en ella había cambiado para siempre. Ya no agachaba tanto la cabeza, ya no temblaba cuando el mayoral gritaba. Había probado algo que nadie podía quitarle. Había probado el sabor oscuro de la justicia propia. 3 meses después de la muerte del amo, Dominga desapareció. No escapó corriendo, no fue capturada intentando huir. Simplemente una mañana no estaba en el barracón. Nadie la vio irse, nadie supo cómo. La viuda ofreció recompensa por su captura. Enviaron cazadores de esclavos a buscarla por toda la región. Nunca la encontraron. Algunos esclavos viejos decían que se había ido con Celestina hacia las montañas donde los cimarrones vivían libres. Otros decían que había muerto por el veneno que había consumido durante semanas. Otros, los más supersticiosos, decían que se había convertido en algo que ya no era completamente humano, que las noches de luna nueva podía verse una figura oscura cerca del río, una mujer que cantaba en una lengua olvidada, una madre que había recuperado su poder de la única forma posible en el infierno verde de la colonia. Los registros oficiales de la Hacienda San Cristóbal fueron quemados años después, durante la Primera Guerra de Independencia. Pero las historias orales sobrevivieron. Se transmitieron de generación en generación entre los descendientes de esclavos.
Cada versión agregaba detalles diferentes. En algunas, Dominga era una bruja que había pactado con espíritus africanos. En otras, era simplemente una madre desesperada que conocía plantas venenosas. Pero todas coincidían en lo esencial. Una mujer sin nombre había matado a su amo usando su propio cuerpo como arma, y eso cambiaba algo fundamental en cómo se entendía el poder. Porque si una esclava podía hacer eso, entonces ningún amo estaba completamente a salvo. Ningún control era absoluto. La semilla de la rebelión podía germinar en los lugares más inesperados. En las décadas siguientes hubo otros casos similares, nunca documentados oficialmente, pero susurrados en los barracones. Nodrizas cuyos amos morían de formas inexplicables. Cocineras cuyos platos se envenenaban selectivamente. Curanderas que mezclaban medicina con venganza. Las autoridades coloniales comenzaron a sospechar, pero nunca pudieron probarlo, porque estas mujeres eran invisibles por diseño. Nadie las consideraba peligrosas. Nadie imaginaba que alguien tan oprimido pudiera tener agencia letal. Esa era su mayor ventaja, la subestimación de sus opresores, el desprecio que los hacía ciegos. Y en esa ceguera encontraban el espacio perfecto para actuar, para balancear, aunque fuera mínimamente, la injusticia brutal de ese sistema diseñado para aniquilar toda humanidad. Dominga se convirtió en leyenda entre las comunidades afrodescendientes de Cuba. Su nombre real probablemente se perdió. Quizás nunca fue Dominga. Quizás fue Yemayá, Oshun, Changó disfrazado de mujer. Quizás fue muchas mujeres diferentes cuyas historias se fundieron en una sola. Lo importante no era la precisión histórica, sino el símbolo. Representaba la posibilidad de resistencia donde parecía imposible. La evidencia de que los esclavizados no eran víctimas pasivas, sino seres humanos complejos, capaces de estrategia, paciencia y acción definitiva cuando era necesario. Su historia se contaba en velorios, en ceremonias religiosas ocultas, en reuniones secretas donde se planeaban fugas y rebeliones. Era combustible para el fuego de la resistencia. Pero también había algo más oscuro en la historia de Dominga, algo que incomodaba incluso a quienes simpatizaban con su venganza, porque ella no solo había matado al amo, había usado su propio cuerpo de madre, su capacidad de nutrir, y lo había convertido en arma de muerte. Había transformado lo más sagrado de la maternidad en instrumento de destrucción. Eso generaba preguntas perturbadoras. ¿Hasta dónde puede llegar la venganza justa? ¿Existe un límite moral incluso para quien ha sufrido lo impensable? ¿O el sufrimiento extremo justifica cualquier respuesta? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y quizás eso era precisamente lo que hacía la historia tan poderosa. No ofrecía consuelo moral simple, ofrecía complejidad, ofrecía la verdad incómoda de que la opresión extrema genera respuestas extremas. Los defensores del sistema colonial intentaron usar historias como la de Dominga para justificar más control. Decían que demostraban la naturaleza salvaje de los africanos, su incapacidad para vivir civilizadamente, su peligrosidad inherente que justificaba la esclavitud como forma de contenerlos. Pero ese argumento era tan perverso que se desmontaba solo, porque ignoraba completamente el contexto. Ignoraba que Dominga no nació violenta, que el sistema la había roto sistemáticamente, que le habían quitado a su hijo, que la habían obligado a amamantar al hijo de su torturador mientras el suyo moría de hambre, que había sido reducida a una herramienta reproductiva sin autonomía ni dignidad. La violencia no venía de ella, venía del sistema. Ella solo había respondido en el único idioma que ese sistema entendía. En el barracón donde Dominga había vivido, las nuevas generaciones de esclavos hacían rituales en su honor.
Dejaban ofrendas cerca del río donde crecía la planta de corazón negro, flores, frutas, velas cuando podían conseguirlas. No la adoraban como diosa, la recordaban como humana, como alguien que había sufrido lo mismo que ellos y había encontrado una salida, un camino hacia la justicia propia cuando ninguna autoridad la proveía. Celestina, la anciana que le había enseñado sobre el veneno, murió años después, sin jamás confirmar ni negar su participación. Pero en su funeral, las mujeres cantaron canciones que hablaban de madres que protegían a sus hijos incluso después de la muerte, de leche que nutría y leche que mataba, de cuerpos femeninos que eran campos de batalla silenciosos. La hacienda San Cristóbal quebró finalmente en 1812. La viuda Beatriz vendió las tierras a un comerciante español que tampoco logró hacerla rentable. Los esclavos fueron vendidos a otras plantaciones o liberados cuando ya eran demasiado viejos para trabajar. La casa grande se fue derrumbando lentamente. Las plantas la invadieron. Los murciélagos anidaron en sus techos. Los campesinos locales evitaban pasar por allí de noche. Decían que se escuchaban llantos de bebé, que se veía una figura de mujer cerca del río, que el lugar estaba maldito desde aquella noche del bautizo. Quizás lo estaba, o quizás era solo la memoria colectiva de tanto dolor concentrado en un lugar, de tantas vidas destruidas, de tanta injusticia que la tierra misma parecía rechazar lo que allí había ocurrido. Hoy no queda casi nada de la hacienda San Cristóbal, solo ruinas cubiertas de vegetación tropical, algunos muros de piedra, cimientos de lo que fueron barracones. Turistas ocasionales pasan sin saber qué ocurrió allí. Guías locales cuentan versiones suavizadas de la historia. Hablan de la época colonial en términos generales. Mencionan la esclavitud como hecho histórico abstracto, pero raramente cuentan historias específicas como la de Dominga, porque esas historias son incómodas. No encajan en narrativas nacionales de reconciliación. No se pueden vender como folclore pintoresco, son demasiado crudas, demasiado reales, demasiado llenas de violencia justificada que pone en cuestión ideas simples de víctimas santas y villanos absolutos. Muestran que la resistencia real era compleja, oscura, moralmente ambigua y absolutamente necesaria. Pero en las comunidades afrodescendientes de Cuba, la historia de Dominga nunca murió. Se sigue contando en reuniones familiares, en ceremonias de santería, en conversaciones nocturnas entre abuelas y nietas. Cada generación la reinterpreta según su propio contexto. Durante la Revolución Cubana se convirtió en símbolo de resistencia antiimperialista. Durante los años duros del período especial, representaba la capacidad de sobrevivir usando cualquier recurso disponible. Ahora, en tiempos de debates sobre feminismo decolonial y justicia histórica, Dominga es vista como ejemplo de agencia femenina en contextos de opresión total. Su historia evoluciona, pero su núcleo permanece intacto. Una mujer destruyó a su opresor usando lo único que le quedaba: su cuerpo, su leche, su paciencia infinita, su dolor convertido en estrategia. Hay algo profundamente perturbador y al mismo tiempo catártico en imaginar ese momento. El amo bebiendo directamente del pecho de Dominga mientras los invitados ríen, sin saber que está bebiendo su muerte, sin entender que la mujer a quien ha humillado públicamente una vez más es quien sostiene su destino. Es una inversión de poder tan completa que resulta casi mítica. Pero ocurrió, o algo muy parecido ocurrió, en algún lugar de la Cuba colonial, en alguna hacienda olvidada. Una mujer sin nombre encontró la forma de matar al monstruo que había destruido su vida. Y esa posibilidad, ese acto de justicia poética oscura, resonó a través de los siglos.
porque mostró que incluso en el infierno más absoluto, la dignidad humana podía encontrar caminos inesperados para manifestarse. Los historiadores académicos raramente tocan estas historias. Prefieren analizar estructuras económicas de la esclavitud, rutas comerciales, códigos legales, documentos oficiales. Todo eso es importante, pero deja fuera lo más esencial: las experiencias humanas concretas, el dolor específico, la resistencia cotidiana, las pequeñas victorias que nunca se registraron porque ocurrieron en espacios privados, en cocinas, en barracones, en cuerpos de mujeres que fueron tratadas como objetos, pero que nunca dejaron de ser sujetos con voluntad propia. Dominga representa todas esas historias no contadas. Todas las esclavas que encontraron formas de resistir que no involucraban rebeliones armadas espectaculares, que usaron conocimiento tradicional, paciencia estratégica y la subestimación de sus opresores como herramientas de supervivencia y venganza. En otras colonias del Caribe y América ocurrieron casos similares. En Jamaica había historias de nodrizas oveá que maldecían a los bebés de sus amos. En Haití, antes de la revolución, cocineras vodú mezclaban pócimas en la comida de los plantadores. En Brasil, esclavas domésticas envenenaban lentamente a señoras crueles usando hierbas que conocían desde África. Ninguna de estas historias está completamente documentada, pero aparecen una y otra vez en testimonios orales, en canciones, en rituales religiosos afrocaribeños. Son demasiado consistentes para ser solo fantasías. Representan una forma de resistencia que el poder colonial nunca pudo controlar completamente, porque dependía de conocimiento secreto transmitido entre mujeres, de solidaridad silenciosa, de paciencia que podía durar años antes de actuar. Era guerra de guerrillas llevada al espacio más íntimo, el cuerpo, la comida, la maternidad. Lo que hace la historia de Dominga particularmente potente es el simbolismo de la leche materna. En todas las culturas humanas, la leche materna representa vida, nutrición, amor incondicional. Es el primer alimento, el vínculo primario entre madre e hijo. Transformar eso en veneno es transgredir algo profundamente sagrado, pero esa transgresión no es gratuita. Es forzada por circunstancias extremas. Dominga no eligió libremente convertir su leche en arma. Fue forzada a ello cuando le quitaron a su hijo y la obligaron a amamantar al hijo de su torturador. El sistema colonial transgredió primero lo sagrado de la maternidad. Ella solo respondió usando las mismas reglas. Si su cuerpo iba a ser violado y controlado de todas formas, al menos lo usaría según sus propios términos, aunque esos términos fueran letales. Hay quienes argumentan que celebrar historias como esta es peligroso, que glorifica la violencia, que promueve narrativas de venganza que no ayudan a la reconciliación histórica. Pero ese argumento ignora algo fundamental. La reconciliación real no puede construirse sobre el olvido. No puede exigirse que las víctimas perdonen y olviden mientras se niega o minimiza lo que sufrieron. Las historias como la de Dominga son necesarias precisamente porque son incómodas, porque obligan a confrontar la realidad brutal de la esclavitud sin romantizarla, sin convertirla en tragedia abstracta. Estas historias tienen nombres, cuerpos, leche, sangre. Tienen bebés muertos y madres destruidas que sin embargo encontraron formas de responder. Negar esas historias es negar la complejidad total de la experiencia histórica. Es pretender que la opresión fue pasiva cuando fue activamente resistida de 1000 formas diferentes. Además, estas historias cumplen una función psicológica importante para los descendientes de esclavizados. Proveen modelos de agencia en medio de la impotencia.
Muestran que los ancestros no fueron solo víctimas pasivas, sino actores con capacidad de decisión, incluso en las circunstancias más extremas. Eso importa. Cambia cómo las personas entienden su propia historia familiar. En lugar de vergüenza o trauma puro, hay también admiración por la astucia, la resistencia, la creatividad para sobrevivir. Dominga no es solo una víctima que sufrió, es una estratega que planeó, una madre que vengó a su hijo, una mujer que recuperó algo de poder en un sistema diseñado para negarle toda humanidad. Esos matices son esenciales para una comprensión completa y sanadora del pasado. La Iglesia Católica colonial tuvo una relación compleja con estas historias. Por un lado, condenaba cualquier forma de resistencia esclava como pecado contra el orden natural establecido por Dios. Por otro lado, no podía ignorar que muchos amos morían de formas inexplicables. Algunos sacerdotes comenzaron a sospechar de prácticas de brujería africana. Organizaron exorcismos, quemaron hierbas y amuletos encontrados en barracones, pero nunca entendieron realmente lo que enfrentaban. No era magia sobrenatural, era conocimiento botánico ancestral combinado con determinación absoluta. Era ciencia tradicional aplicada a propósitos mortales. Los africanos esclavizados habían traído consigo siglos de conocimiento sobre plantas medicinales y venenosas. Ese conocimiento sobrevivió la travesía atlántica porque estaba grabado en memoria, no en libros que pudieran confiscarse. Celestina, la anciana que enseñó a Dominga sobre la planta de corazón negro, era guardiana de ese conocimiento. Había sido curandera en su aldea africana antes de ser capturada. Durante décadas en la hacienda había mantenido vivo ese saber. Lo transmitía selectivamente solo a mujeres en quienes confiaba completamente, no a cualquiera. Solo a aquellas que habían sufrido suficiente para entender el peso de ese poder. Porque ese conocimiento podía salvar vidas o quitarlas. Era neutral moralmente. Dependía de quién lo usaba y para qué. Celestina nunca alentó a Dominga a matar al amo. Simplemente le enseñó qué plantas hacían qué, le dio información. La decisión fue completamente de Dominga. Esa distinción era importante. Mantenía a Celestina fuera de culpa directa mientras permitía que la justicia siguiera su curso oscuro. Después de la muerte del amo de la cruz, hubo investigaciones discretas. La viuda contrató a un médico de La Habana para examinar el cuerpo. El médico no encontró nada concluyente. Habló de apoplejía fulminante, de excesos en la comida y bebida, de constitución débil, oculta bajo apariencia saludable. Nadie mencionó la posibilidad de veneno porque nadie sospechaba de la esclava nodriza. Era impensable. Las esclavas domésticas eran consideradas las más leales, las más domesticadas. La idea de que una de ellas pudiera planear y ejecutar un asesinato tan elaborado simplemente no cabía en la mentalidad colonial. Esa ceguera fue la salvación de Dominga. Le dio tiempo para desaparecer antes de que alguien empezara a hacer las conexiones correctas. Para cuando la viuda comenzó a sospechar, ya era demasiado tarde. Dominga se había esfumado como humo en la noche cubana. Los esclavos que quedaron en la hacienda nunca delataron a Dominga. Aunque la viuda ofreció libertad y dinero a quien diera información, nadie habló. Esa solidaridad no era ingenua. Todos entendían que si uno de ellos traicionaba a Dominga, traicionaba la posibilidad de justicia para todos. Rompía el código silencioso que los mantenía unidos contra el sistema. Además, muchos secretamente admiraban lo que ella había hecho. No todos tenían el valor o la desesperación necesaria para llegar tan lejos. Pero sabían que alguien finalmente había respondido al horror con horror equivalente. Había balanceado, aunque fuera mínimamente, la balanza infinitamente inclinada de la injusticia
Eso valía proteger, eso merecía silencio colectivo, incluso bajo amenaza de castigo brutal. En las noches que siguieron a la desaparición de Dominga, los esclavos de San Cristóbal cantaban canciones que parecían inocentes lamentos religiosos. Pero las letras en Yoruba y Congo contenían mensajes ocultos. Hablaban de la madre que se convirtió en río, del río que se llevó al opresor, de la leche que era agua y fuego al mismo tiempo. Eran códigos, formas de mantener viva la historia sin exponerse. El mayoral y los capataces escuchaban esas canciones sin entenderlas. Pensaban que eran supersticiones de salvajes, no captaban que eran crónicas históricas transmitidas oralmente, archivos vivos de resistencia. Cada canción era un documento que ningún fuego podía quemar, que ninguna censura podía borrar, porque vivía en gargantas y memorias que se reproducían generación tras generación. Años después, cuando Cuba comenzó sus guerras de independencia, muchos descendientes de esclavos se unieron a la lucha armada. Llevaban consigo estas historias. Dominga se convirtió en símbolo de que la libertad se tomaba, no se pedía, de que esperar justicia del opresor era ingenuo, que había que crearla uno mismo usando cualquier medio disponible. Los mambises afrocubanos invocaban su nombre antes de batallas. No literalmente, no gritaban Dominga al cargar, pero la llevaban en el espíritu, en la certeza de que sus ancestros habían resistido de formas increíbles, de que ellos también podían, de que el poder colonial no era invencible, que tenía grietas y que en esas grietas crecían plantas de corazón negro esperando ser usadas por manos determinadas. La historia también viajó más allá de Cuba. Esclavos liberados que migraron a otras islas la llevaron consigo. Se mezcló con historias locales similares. En Puerto Rico se fusionó con leyendas de esclavas brujas. En República Dominicana con cuentos de cimarrones vengadores. En Jamaica con narrativas de Obeah Women que mataban a amos crueles. Cada versión adaptaba detalles a su contexto local. Pero el núcleo permanecía. Una mujer esclavizada usó su cuerpo como arma definitiva. Convirtió lo que debía nutrir en lo que destruyó. Y en esa transformación imposible había algo profundamente humano. La negativa absoluta a permanecer víctima. La insistencia en tener agencia incluso cuando todo la negaba. Eso resonaba universalmente porque tocaba algo fundamental sobre dignidad y resistencia. Algunos folcloristas modernos han intentado rastrear el origen exacto de la historia de Dominga. Buscan documentos, registros de haciendas, certificados de defunción. Raramente encuentran algo concreto. Los registros coloniales eran incompletos, especialmente sobre esclavos individuales. Las muertes de amos a veces se documentaban vagamente si había sospechas de causas vergonzosas. Y los testimonios orales, aunque consistentes en lo general, varían en detalles específicos, fechas, nombres, lugares exactos. Todo eso es fluido, pero esa fluidez no invalida la historia. Al contrario, muestra que representa algo más grande que un evento único. Representa un patrón de resistencia. Múltiples mujeres en múltiples lugares que encontraron formas similares de responder a opresión similar. Dominga es todas ellas. Es el arquetipo de la madre esclavizada que se niega a aceptar lo inaceptable. En el presente, la historia de Dominga enfrenta nuevos desafíos. Vivimos en época de narrativas simplificadas, de buenos y malos claramente definidos, de moralidad binaria que no tolera ambigüedad. Y la historia de Dominga es profundamente ambigua. Por un lado es víctima absoluta de un sistema monstruoso, por otro es ejecutora de un asesinato elaborado. Envenenó su propia leche sabiendo que alimentaba a un bebé inocente además del amo. Esa complejidad incomoda
genera preguntas sin respuestas fáciles. ¿Era el bebé blanco culpable de los crímenes de su padre? No, merecía morir. Desde ninguna ética convencional, pero Dominga no operaba bajo ética convencional. Operaba bajo la ética de la desesperación total. Bajo lógica de guerra donde el enemigo no tiene inocentes. Bajo justicia poética donde el castigo debe espejear el crimen de forma exacta. Es importante no romantizar lo que hizo Dominga, no convertirla en heroína simple de película. Lo que hizo fue terrible, necesario quizás en su contexto específico, pero terrible. Mató usando su maternidad, convirtió el acto de alimentar en acto de destruir. Eso tiene un costo psicológico y espiritual enorme. Dominga no salió ilesa de esto. Algo en ella murió el día que decidió masticar la primera hoja de corazón negro. Sacrificó parte de su humanidad para castigar a quien había intentado quitarle toda su humanidad. Ese sacrificio debe reconocerse, no glorificarse, no condenarse. Simplemente reconocerse como parte de la tragedia completa. El sistema esclavista no solo destruyó cuerpos, destruyó almas. Forzó a personas a hacer cosas impensables para sobrevivir o para vengar a sus muertos. Dominga es ejemplo de esa destrucción. Y también de la resistencia que emergía incluso desde la destrucción. Para entender completamente la historia de Dominga, hay que entender la psicología del trauma extremo. Cuando una persona sufre pérdida absoluta, cuando le quitan todo, incluyendo a su hijo, algo se rompe. No siempre de forma obvia, a veces se rompe silenciosamente, y en ese espacio roto puede crecer algo nuevo, algo que no existía antes. Puede ser locura, puede ser resignación, o puede ser determinación fría y mortal. Dominga eligió o fue elegida por esta última. Su dolor no la paralizó, la transformó en agente de su propia justicia. Psicólogos modernos llamarían a esto trauma, que se convierte en agencia. Antropólogos lo reconocerían como patrón común en comunidades oprimidas. Pero en su momento Dominga no tenía esos marcos teóricos. Solo tenía su dolor, su rabia contenida y el conocimiento transmitido por Celestina. La planta de corazón negro probablemente era alguna variedad de cicuta o estramonio que crecía en zonas húmedas del Caribe. Plantas que contienen alcaloides tóxicos que en dosis pequeñas causan delirio y en dosis mayores paro cardiorrespiratorio. El conocimiento botánico africano era sofisticado, incluía comprensión de dosis, de tiempos de acumulación en el organismo, de síntomas esperados. No era magia, era ciencia empírica desarrollada durante milenios. Los colonizadores europeos despreciaban ese conocimiento como superstición, pero los africanos esclavizados sabían más sobre plantas tropicales que cualquier médico europeo de la época. Usaban ese conocimiento principalmente para curar. Salvaban vidas que los médicos coloniales habían dado por perdidas, pero ese mismo conocimiento podía usarse para propósitos opuestos. Y cuando la justicia oficial era inexistente, algunas personas tomaban la decisión de convertirse en jueces, jurados y ejecutores usando las herramientas disponibles. Hoy caminamos por calles construidas sobre huesos de esclavos. Vivimos en economías que todavía se benefician de riquezas acumuladas mediante esclavitud. Comemos azúcar, bebemos café, usamos algodón, todos cultivos que fueron trabajados por millones de personas esclavizadas. Esa historia no es pasado distante, es fundación del presente. Y las historias como la de Dominga nos recuerdan el costo humano real de ese sistema. No en estadísticas abstractas, sino en experiencias concretas. Una madre específica perdió un hijo específico. Fue forzada a situaciones específicas intolerables y respondió de forma específica y letal.
Multiplicar esa historia por millones da una idea aproximada del trauma colectivo que aún no ha sido completamente procesado, que aún resuena en desigualdades raciales, en traumas intergeneracionales, en heridas históricas que no cicatrizan porque nunca fueron realmente tratadas. La venganza de Dominga no solucionó nada estructuralmente. El sistema esclavista continuó décadas después de su acto. Otros amos siguieron torturando otros esclavos. Otras madres perdieron otros hijos. Pero su acto tuvo significado de todas formas. No todo acto de resistencia tiene que cambiar el sistema completo para ser válido. A veces, resistir es simplemente negarse a ser completamente víctima. Es insistir en que, aunque te quiten todo, conservas algo: tu voluntad, tu capacidad de decisión, tu poder de decir no de formas que el opresor no puede controlar. Dominga dijo no de la forma más definitiva posible. No con palabras que hubieran sido ignoradas, no con rebelión abierta que hubiera sido aplastada, sino con paciencia, conocimiento y determinación silenciosa. Esa forma de resistencia es menos visible que las grandes rebeliones, pero no menos importante, porque mantenía viva la dignidad humana en condiciones diseñadas para aniquilarla. Si Dominga pudiera hablar hoy, ¿qué diría? Probablemente no se vería como heroína. Probablemente llevaría el peso de lo que hizo como carga, no como orgullo. Quizás diría que no tuvo elección, que el sistema la empujó más allá de todo límite moral, que cuando te quitan a tu hijo y te obligan a amamantar al hijo de tu torturador, algo dentro de ti se quiebra de formas irreparables, y desde esa ruptura solo quedan dos caminos: morir espiritualmente, aceptando la humillación, o transformarte en algo que asusta incluso a ti misma. Ella eligió el segundo camino, pagó el precio, vivió o murió con las consecuencias. No pidió ser recordada, pero fue recordada de todas formas, porque su historia tocó algo profundo en la psique colectiva de los oprimidos. La fantasía oscura de que algún día, de alguna forma, la justicia llegará, incluso si tiene que ser creada con manos propias. En ceremonias de santería moderna todavía se invoca el espíritu de la madre vengadora, no siempre con el nombre Dominga, a veces como Yemayá en su aspecto oscuro, a veces como Oyá, la dueña del cementerio, a veces simplemente como la esclava sin nombre que envenenó al amo. Los detalles varían, pero la esencia permanece. Se pide justicia para los oprimidos, se pide fuerza para resistir, se pide paciencia para esperar el momento correcto, y se agradece a los ancestros que resistieron de formas que hoy apenas podemos imaginar, que sobrevivieron horrores que habrían quebrado a la mayoría, que mantuvieron viva la llama de la dignidad humana incluso en la noche más oscura de la historia. Dominga es parte de ese linaje espiritual. Es ancestro de todos los que se niegan a aceptar la injusticia, de todos los que encuentran formas creativas de resistir cuando la resistencia obvia es imposible. La historia de Dominga nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre justicia, venganza y moralidad en contextos extremos. No ofrece respuestas simples. No dice que la venganza es buena o mala en términos absolutos. Muestra que en ciertas circunstancias, personas normales toman decisiones extraordinarias. Y esas decisiones tienen consecuencias que resuenan más allá del momento. El amo murió esa noche del bautizo, pero algo más murió también: la ilusión de control absoluto, la certeza de que el poder era unidireccional, la idea de que los esclavizados eran objetos sin agencia. Dominga rompió esa ilusión, mostró que incluso la persona más oprimida conserva capacidad de acción, que el poder siempre tiene fisuras y que en esas fisuras crecen plantas venenosas esperando manos que sepan usarlas.
Finalmente, la historia de Dominga es sobre maternidad en condiciones imposibles, sobre lo que significa ser madre cuando te prohíben proteger a tu hijo, cuando te obligan a nutrir al hijo de tu opresor mientras el tuyo muere, cuando tu cuerpo es tratado como recurso extraíble sin considerar tu humanidad. En esas condiciones, la maternidad se convierte en campo de batalla. Y Dominga decidió pelear esa batalla con las únicas armas que tenía. Su leche se convirtió en veneno no porque ella fuera mala, sino porque el sistema era tan monstruoso que transformaba lo más sagrado en instrumento de destrucción. Esa transformación es la verdadera tragedia. No solo la muerte del amo, sino que una madre fuera forzada a convertir su capacidad de nutrir en capacidad de matar. Eso es lo que la esclavitud hacía. Destruía lo más básico de la humanidad. Y aún así, la humanidad resistía. Encontraba formas de sobrevivir, de vengar, de mantener la dignidad, aunque fuera mediante actos que desafiaban toda ética convencional. La noche sigue cayendo sobre las ruinas de la hacienda San Cristóbal. El río continúa fluyendo cerca de donde crecía la planta de corazón negro. Y en algún lugar del Caribe, las abuelas siguen contando la historia de la esclava que envenenó a su amo con su propia leche. Los detalles cambian, los nombres se olvidan y se reinventan, pero el corazón de la historia permanece intacto, porque no es solo historia de una mujer. Es historia de todas las que resistieron cuando resistir parecía imposible. De todas las que transformaron su dolor en acción. De todas las que se negaron a ser únicamente víctimas. Dominga vive cada vez que alguien escucha su historia y siente esa mezcla compleja de horror, admiración y comprensión. Vive en la certeza de que la justicia no siempre viene de tribunales o leyes. A veces viene de lugares más oscuros, de decisiones tomadas en barracones nocturnos, de conocimientos ancestrales transmitidos en susurros, de madres que perdieron todo y decidieron que el mundo pagaría. Si esta historia te movió, si sentiste algo al escucharla, entonces Dominga cumplió su propósito póstumamente. Te recordó que la historia oficial no es la única historia, que detrás de cada estadística hay nombres. Detrás de cada nombre hay vidas completas. Detrás de cada vida hay decisiones imposibles que merecen ser recordadas. Cuéntale esta historia a alguien más. Manténla viva. Suscríbete para más historias que la colonia intentó borrar. Y cuéntame en los comentarios qué otras historias oscuras de resistencia conoces, porque juntos mantenemos viva la memoria. Y la memoria es justicia cuando todo lo demás falla.